Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta el programa de preparación para la evaluación de conocimientos aduanero y tributario CAT SUNAT 2024. Tenemos ya en plataforma al doctor expositor Miguel Carrillo Bautista, exfuncionario de la SUNAT, docente a nivel superior en diversas instituciones, cuenta con maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración para este evento. Doctor Miguel, ¿cómo está? Muy buenas noches, tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos al inicio entonces ya, con los permisos y autorizaciones respectivas, a lo que es el curso de preparación para el CAT SUNAT 2024. Para ello, estamos considerando en el temario que vamos a desarrollar, pues la información que forma parte de todos los perfiles, tanto el perfil de fiscalización, el perfil de recuperación de la deuda y también de impugnaciones, para que podamos abordar todos los temas que forman parte pues, de la conferencia. Entonces, iniciamos eh, viendo temas vinculados con lo que es código tributario. Y del código tributario siempre es importante pues tener en cuenta que los aspectos más relevantes en la evaluación tienen incidencia básicamente en lo que es el título preliminar del código tributario, ¿no? Si nosotros hacemos una especie comparable o sopesar las preguntas que van a venir, por ejemplo, en esta evaluación, podríamos decir que la parte que más se hace referencia es al título preliminar, que es justamente lo que tenemos a continuación. Entre las normas más relevantes que forman parte del título preliminar tenemos la norma segunda, en la cual se hace referencia pues a lo que es la clasificación tripartita del tributo, ¿no? Si bien nosotros en el Código Tributario no tenemos una definición de lo que es el tributo, sí tenemos una clasificación en función a lo que prácticamente para nosotros vendría a ser este esquema de clasificación tripartito, es decir, cómo las obligaciones que prácticamente se van a suscitar para lo que vendría a ser estas obligaciones o estas formalidades, va a tener como incidencia el establecer o delimitar cuáles son los alcances de la clasificación tripartita y los conceptos que prácticamente forman parte de la norma, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la norma como ámbito de aplicación, tenemos la redacción de la norma que dice que el impuesto, el código rige las relaciones jurídicas originadas, pues en este caso, por los tributos, ¿no? Entendiendo por tributos como término genérico lo que vendría a ser el impuesto, también lo que vendría a ser la contribución y lo que vendría a ser en este caso, pues la tasa, ¿no? El impuesto entendido, pues, como un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa por parte del contribuyente, eh, mejor dicho, en favor del contribuyente por parte del Estado. Es decir, cuando yo pago el impuesto, el Estado no me da una contraprestación directa que origine pues una retribución y por lo tanto se ha entendido que esa es la definición que nosotros tenemos que tener y lo que vendría a ser impuesto, es un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte, en este caso, del Estado, ¿no? Para lo que vendría a ser la contribución, entendida pues como un tributo, cuya obligación tiene como hecho generador básicamente los beneficios que se van a derivar de la realización de obras públicas por parte, en este caso, de, el Estado, ¿no? Por lo cual ya hace referencia pues a un tributo vinculado, que de alguna otra forma también permite identificar estas obligaciones dentro del marco tributario, es decir, un tributo que tiene un hecho generador vinculado con lo que son las obras públicas o las actividades estatales. Eso es lo que vendría a ser para nosotros la definición de una contribución. Mientras que en el caso de la tasa, lo que tenemos es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva, pero de un servicio público que es individualizado en el contribuyente. Es decir, es un servicio que prácticamente se ha podido identificar, ¿no? Pero vamos a tratar de acercarnos al micro, si se escucha abajo. Es un servicio en el cual se ha tratado de identificar, por ejemplo, cuáles son las obligaciones bajo lo que es un servicio público individualizado en el contribuyente. Es un servicio que va a tener como incidencia un servicio en el cual ya tiene identificado un contribuyente y es el que se va a beneficiar con este servicio. Esa es la definición de la tasa. Con lo cual, una semejanza entre la tasa y la contribución sería que la contribución vendría a ser un tributo que tiene como obligación hechos derivados de obras públicas o actividades estatales de manera general, mientras que la tasa ya es algo individualizado en el contribuyente, ¿no?
Por eso se señala también que no forma parte de la tasa el pago que se realice por un servicio de origen estrictamente contractual, porque lo contractual ya forma parte de lo que nosotros conocemos como el precio público. En consecuencia, para efecto de lo que vendría a ser la atribución o la definición de lo que vamos a entender por tasa, no vamos a tener comprendida en esta definición aquello que se hace o aquello que se paga por un servicio estrictamente contractual. Con lo cual, había que tener en cuenta, sobre todo para estas obligaciones, que la clasificación tripartita, en este caso el tributo, entonces Sí, estamos hablando justamente de la norma segunda, que hace referencia pues a esta relación jurídica de los tributos, en el cual tenemos una clasificación tripartita entre lo que es impuesto, contribución y tasa, teniendo en cuenta que en el caso del impuesto estamos ante un tributo cuyo cumplimiento no origina pues una contraprestación o una retribución por parte del Estado, ¿no? Que es una garantía, un elemento a priorizar en este caso, digamos, de tributos, y en el caso de la contribución, si tenemos un beneficio o si tenemos una actividad estatal que se plasma pues en beneficios que se dan por parte del Estado, en este caso al contribuyente, como es las obras públicas o las actividades estatales, siendo que en el caso de la tasa hablamos básicamente de un tributo cuya obligación pues tiene como hecho básicamente generador pues un servicio público individualizado en el contribuyente, ¿no? La habíamos comentado también que no es tasa aquello que se paga por una relación de origen contractual, considerando que para efecto de lo que vendría a ser la tasa, lo que el Estado cobre ejerciendo pues la potestad tributaria tiene naturaleza de tasa, pero si el Estado cobra un importe en el cual no ejerce potestad tributaria, sino simplemente lo cobra atendiendo a lo que vendría a ser, por ejemplo, no se nos ocurre una relación contractual, pues eso no cualifica como tasa, sino tendría la naturaleza de ser un precio público. Es así como se debe entender estas definiciones. Pero la norma segunda también regula lo que vendría a ser esta diferencia entre lo que son arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Los arbitrios, pues entendidas como tasas que se pagan por la prestación o el mantenimiento de un servicio público, eso es lo que vendría a ser por los arbitrios. Los derechos, también como tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, o en todo caso el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Las licencias, como tasas que en este caso se van a pagar por la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular, actividades que van a estar sujetas a un control. Entonces, esto es lo que vendría a ser pues la clasificación tripartita también que se tiene de las tasas, entendiendo que básicamente en el caso de los arbitrios, la efectividad o prácticamente el cobro que origina la tasa es básicamente por un aprovechamiento o mantenimiento de un servicio público, como puede ser, por ejemplo, los arbitrios de parques y jardines, barrido de calles, serenazgo, entre otros, ¿no? Ahí tenemos que hay un servicio público, los derechos, que en este caso se van a pagar por un servicio administrativo público o el aprovechamiento de bienes públicos también, las licencias, que vamos a entenderla pues como tasas que graban la autorización o la obtención de autorizaciones específicas para realizar actividades de provecho que están sujetas a un control o fiscalización posterior. La norma también establece que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos, como son pues las contribuciones y las tasas que hemos comentado, no debe tener un destino ajeno al de cubrir los costos de las obras o servicios que prácticamente constituyan los supuestos de la obligación. Es decir, lo que se busca justamente con el cobro de lo que vendría a ser las tasas y contribuciones es cubrir el gasto público que implica prestar este tipo de actividades a terceros. Un poco lo que se establece pues prácticamente respecto de estas obligaciones que se tiene en el caso de las contribuciones y las tasas. Entonces, para recapitular, el tributo se clasifica en impuesto, contribución y tasa, siendo que la tasa también tiene una clasificación tripartita en arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Siendo en este caso, pues los arbitrios, las tasas que se pagan por el mantenimiento o prestación de un servicio público, los derechos por un servicio administrativo y las licencias por las autorizaciones específicas que se obtenga respecto al Estado, ¿no? Otro tema importante es el referido a las fuentes del derecho tributario, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho tributario? ¿Cuáles son, digamos, las disposiciones o las normas que prácticamente vamos a tener nosotros en cuenta para lo que vendría a ser el identificar, ¿no? Las normas que van a ser aplicables, sobre todo para tomar en cuenta una decisión administrativa o también motivar nosotros los escritos que podemos presentar en la vía tributaria, ¿no? Lo que habría que tener en cuenta en este caso es lo siguiente, ¿no?
Las fuentes de derecho tributario son, por un lado, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales que prácticamente apruebe el Congreso y que sean ratificados por el presidente, en este caso, pues de la República, la incidencia que también va a tener las leyes orgánicas o especiales que norman pues la creación de los tributos regionales o municipales, los decretos supremos, las normas reglamentarias, ¿no? Para lo que vendría a ser las fuentes, también se considera como fuente del derecho tributario pues lo que es la jurisprudencia, ¿no? Las resoluciones de carácter general que emita pues la administración tributaria, la doctrina jurídica también como fuente del derecho tributario, y estas normas que prácticamente van a complementar el marco tributario para delimitar cómo estas disposiciones van a afectar las decisiones de los contribuyentes y también del Estado. Entonces, como fuente de derecho tributario tenemos por un lado las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, aprobados por el Congreso, ratificados por el presidente, las leyes tributarias, las normas de rango equivalente, las leyes orgánicas y especiales, los decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia, la resolución de carácter general y la doctrina jurídica. Es decir, por ejemplo, no serían fuente del derecho tributario la costumbre, las normas internacionales de contabilidad o las NIF, tampoco serían fuente del derecho tributario, pues los informes que emita la Intendencia Nacional Jurídica, porque solamente son fuentes las que se señalan en esta norma tercera. Y son normas de rango equivalente a la ley, aquellas por las que, de acuerdo a la Constitución, por ejemplo, se pueda crear, se pueda modificar, se pueda suspender o se pueda suprimir tributos o incluso conceder beneficios tributarios, ¿no? Toda referencia que se haga a la ley se deberá referida también a normas de rango equivalente, a normas de rango equivalente en este caso, pues, a la ley, ¿no? Solo por ley, y después nos vamos a la norma cuarta, ¿no? Que prácticamente lo que establece, en este caso vendría a ser el principio de legalidad o reserva de ley. Hay que tener en cuenta que este principio de legalidad o reserva de ley también se encuentra regulado en el artículo 74 de la Constitución, el cual establece pues el ámbito de competencia de lo que para nosotros vendría a ser los principios constitucionales tributarios, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿no? Para lo que vendría a ser los principios constitucionales tributarios, lo que habría que tener en cuenta no solamente lo que establece el artículo 74 de la Constitución, sino también lo que establece en este caso la norma cuarta, que hace referencia a los principios constitucionales. Pues solo por ley o decreto legislativo, que es básicamente la norma con rango de ley, en caso de alegación se puede crear, modificar y suprimir tributos, señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo, la alícuota, el acreedor tributario, el deudor tributario, el agente de retención, agente de percepción, sin perjuicio, en este caso, de lo establecido en el artículo 10. Es decir, el artículo 10 establece que el agente de retención y el agente de percepción también se puede designar mediante decreto supremo o resolución de superintendencia, en este caso de la Junta. Pero para lo que vendría a ser el marco de las competencias tributarias, se establece que vía ley o decreto supremo se va a establecer el aspecto objetivo, el aspecto subjetivo que forma parte del tributo. Por eso vemos nosotros agente de retención, acreedor tributario, deudor tributario. Y el artículo 10, cuando se hace referencia sin perjuicio a lo que establece el 10, es porque el artículo 10 dispone que en este caso, tanto el agente de retención como percepción también pueden ser designados mediante norma infralegal, como es el caso de las resoluciones de superintendencia o los decretos supremos. También se establece en esta norma, por ejemplo, que bajo el amparo del principio de legalidad o reserva de ley, se puede establecer o se pueden conceder exoneraciones o beneficios tributarios solo por ley o decreto legislativo. También se pueden normar, por ejemplo, los procedimientos jurisdiccionales, así como los procedimientos administrativos en cuanto a los derechos y garantías que tenga en este caso pues el deudor tributario, definir en este caso pues las infracciones, ¿no? Y establecer sanciones, establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria, normar las formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las que establece el código, y también se define pues el ámbito de las competencias, sobre todo tributarias, en cuanto a la creación, modificación y supresión de tributos. Y uno se establece que solo los gobiernos locales, mediante ordenanza, pueden modificar, crear o suprimir sus contribuciones, arbitros, derechos y licencias, cuestionar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.
Pero habría que recordar que de acuerdo al marco actual de la Constitución, lo que establece el artículo 74, los gobiernos regionales también tienen potestades tributarias, tienen facultades tributarias para crear, modificar o suprimir tributos, como es el caso de las contribuciones y tasas regionales. Por ello, al día de hoy, según lo que establece la norma cuarta y el artículo 74, los únicos que tienen potestad tributaria para crear contribuciones y tasas son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, mientras que el gobierno central o gobierno nacional, como también se conoce, sí cuenta con la facultad para crear, modificar o suprimir impuestos, ¿no? Se establece también que mediante decreto supremo, el cual tiene que ser refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, se pueden regular las tarifas arancelarias de lo que nosotros conocemos como los aranceles. Entonces, esto básicamente dentro de lo que es el principio de legalidad y principio de reserva de ley que se establece en el artículo 74 de la Constitución. El artículo 74 de la Constitución, justamente el que estamos viendo en la gráfica, establece tres aspectos que para nosotros son importantes, son vitales, que es, por ejemplo, que los tributos se crean, se modifican, se erogan mediante una ley o norma con rango de ley, ¿no? En este caso, prácticamente lo que se establece es que la ley es el marco normativo que va a establecer la creación, modificación o supresión de tributos, pero también va a ser importante, por ejemplo, la figura del decreto legislativo, porque el decreto legislativo, como ustedes saben, se emite vía delegación de facultades. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo le pide facultades para legislar en materia tributaria al Poder Legislativo, tendría que ser vía decreto legislativo. Por eso ven ustedes que se señala que los tributos se crean, se modifican o se erogan vía ley o vía decreto legislativo, salvo las tasas y aranceles que se van a regular mediante decreto supremo, como también ya lo establecía, lo habíamos comentado también, el decreto supremo, ¿no? La norma cuarta establece que las tasas y aranceles se regularán mediante decreto supremo, lo cual coincide un poco con lo que estamos viendo respecto de esta disposición. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar o suprimir contribuciones y tasas o exonerar de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, ¿no? El Estado, al ejercer, en este caso, la potestad tributaria, tiene que respetar lo que nosotros conocemos como los principios constitucionales tributarios. ¿Y cuáles son estos principios constitucionales tributarios? Bueno, básicamente son el principio de legalidad, el principio de reserva de ley, el principio de igualdad, el principio de respeto a los derechos fundamentales y el principio de no confiscatoriedad. Por eso ustedes van a encontrar que se señala que ningún tributo puede tener efecto o carácter confiscatorio. Es decir, la confiscatoriedad como un elemento que prioriza la aplicación del tributo en el sentido que ningún tributo puede afectar el contenido esencial del derecho a la propiedad. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, este segundo párrafo habría que entenderlo desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que es las competencias para establecer los tributos, que es gobiernos locales y regionales, para lo que es construcción y tasas, y también como límite al ejercicio de estas facultades para lo que vendrían a ser los principios constitucionales tributarios, como es en este caso, pues el principio de igualdad, reserva de ley, respeto a los derechos fundamentales, igualdad y no confiscatoriedad, ¿no? Ese señala, Doctor pues, Miguel, le estamos escuchando un poco lejos, doctor. a ver, vamos a acercarnos un poquito. También se señala pues que la ley de presupuesto, los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre materia tributaria, ¿no? Es decir, hay una prohibición expresa para que la ley de presupuesto, los decretos de urgencia, no regulen pues aspectos tributarios, siendo que las leyes, por ejemplo, relativas a aquellos tributos de periodicidad anual, rigen a partir del 1 de enero del año siguiente al de su promulgación, ¿no? Un dato importante, sobre todo para lo que vendría a ser estas obligaciones, que corresponde a lo que vendría a ser el marco tributario, que es el hecho que para efectos tributarios lo que se prioriza básicamente es que las normas tributarias, en lo que vendría a ser estas formalidades o estas obligaciones, tienen como incidencia, pues prácticamente lo que para nosotros es identificar cómo se van a aplicar estas disposiciones y qué normas pues prácticamente no pueden legislar o no pueden regular aspectos tributarios, ¿no? Las normas que no pueden regular o legislar sobre aspectos tributarios pues prácticamente serían, en este caso, las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los tributos que tienen un carácter de liquidación anual o que se liquidan en forma anual? Bueno, en ese caso se señala que los tributos de liquidación anual, ¿no? En ese caso,
van a regir a partir del 1 de enero del año siguiente al de su promulgación. Por ejemplo, si la norma se ha promulgado usted este año por una modificación de un tributo de liquidación anual, como es el caso del impuesto a la renta, lo que habría que tener en cuenta entonces en estos casos es que esa modificación va a generar, ¿no?, que recién entre en vigencia la norma a partir del 1 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque estamos ante una modificación que se da en función a lo que vendría a ser este cambio normativo y por ser prácticamente un tributo de liquidación anual. Por eso decíamos la importancia que tiene esto, sobre todo para estas obligaciones que inciden básicamente en estructuras tributos. ¿Qué normas no pueden legislar sobre materia tributaria? Serían los decretos de urgencia y las leyes de presupuesto. Y las normas que transgredan lo que establece el artículo 74 simplemente no entran en vigencia. La norma sexta, por ejemplo, es una norma que nos hace referencia a lo que es la modificación y la derogación de las normas tributarias, ¿no?, indicando que las normas tributarias solo se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una norma que regula el tratamiento tributario respecto a las formalidades que corresponde, sobre todo en este caso vinculadas con renta, vinculadas con IGB, para que esta norma sea modificada tendría que ser modificada por una norma del mismo rango, ¿no? Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una norma que tenga un rango inferior, no podría modificar esta norma. Tendría que ser una norma del mismo rango o norma de rango superior. Toda norma también que erogue a otra norma o que modifique otra norma, lo que tiene que priorizar es mantener el ordenamiento jurídico, ¿no? ¿Y a qué se refiere con mantener, en este caso, el ordenamiento jurídico? Pues simplemente que no podría establecer un vacío legal, ¿no? Tienen que indicar expresamente cuál es la norma que está derogando o que está modificando, para de alguna otra forma, pues mantener el ordenamiento jurídico en ese sentido. La norma séptima, por ejemplo, es una norma muy interesante, sobre todo porque ha venido en algunos procesos de selección de SUNAT, en la cual se hace referencia, por ejemplo, a cuál es la vigencia de las exoneraciones, los incentivos y los beneficios tributarios, ¿no? Y ahí se ha señalado, por ejemplo, que la norma séptima que regula, pues, la dación de exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Lo que vendría a ser, por un lado, el plazo de vigencia de la exoneración, el incentivo o el beneficio tributario no debe exceder del plazo de 3 años. O sea, toda exoneración, todo beneficio, todo incentivo tributario se tiende otorgado por el lapso de 3 años, siendo que toda exoneración, incentivo, beneficio tributario que se conceda sin señalar pues un plazo de vigencia, se entiende otorgado por un plazo máximo de 3 años. ¿No? Esto para lo que vendría a ser la vigencia de estos incentivos, estos beneficios o estas exoneraciones, ¿no? Se entiende otorgado entonces por un plazo máximo de 3 años si es que no se hubiera fijado el plazo de su duración y se podrá aprobar por única vez, por ejemplo, la prórroga de la exoneración, el incentivo o el beneficio tributario por un periodo solo de hasta 3 años, ¿no? O sea, si nosotros queremos, por ejemplo, establecer alguna prórroga, ¿no?, respecto a este beneficio, este incentivo, esta exoneración, se entiende que podríamos hacerlo por única vez por un lapso de 3 años, ¿no? En cuanto a un plazo distinto, pues esto se puede regular, por ejemplo, en el apéndice 1 y 2 de la ley del IGB, y también de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Vale decir, para efecto del cumplimiento de estas formalidades, de estas obligaciones, las exoneraciones o los incentivos que podrían tomar más tiempo de duración, pues prácticamente serían aquellos que hacen referencia a los apéndices 1 y 2, que son los productos de primera necesidad para efecto del IGB, y el artículo 19, que hace referencia en este caso a lo que vendrían a ser las exoneraciones para asociaciones sin fines de lucro. Un poco para entender cuál es el ámbito pues, de aplicación de estas normas, ¿no? Y la norma octava, pues prácticamente hace referencia a lo que vendría a ser la interpretación de las normas tributarias, ¿no? Teniendo en cuenta que para interpretar la norma, lo que habría que tener en consideración es que para la interpretación podríamos aplicar todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho, ¿no? En vía de interpretación no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, ni concederse pues exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los que se han señalado pues en la ley.
Es decir, yo podría establecer, ¿no?, en la interpretación de la norma los diversos métodos de interpretación que se admiten en el derecho, pero no podría, vía interpretación, crear tributos